La lluvia golpeaba con furia las calles empedradas de San Miguel de los Santos aquella noche de octubre. El agua corría por las banquetas como ríos furiosos, arrastrando hojas secas y basura hacia las alcantarillas que ya no daban abasto. Lupita Margarita Sandoval cerró la última ventana de su pequeña clínica improvisada, aquella que había heredado de su difunto padre, el doctor Ernesto Sandoval, un hombre que dedicó su vida a curar a los más pobres sin cobrarles un solo peso. Habían pasado 3 años desde que don Ernesto murió de un infarto fulminante mientras atendía a una mujer embarazada en medio de la madrugada. 3 años en los que Lupita había tratado de mantener vivo el legado de su padre, aunque ella no era doctora titulada. Solo había aprendido viendo, escuchando, absorbiendo cada palabra que su padre pronunciaba mientras cosía heridas, entablillaba huesos rotos o preparaba remedios con hierbas que crecían en el jardín trasero de la casa. La gente del pueblo la respetaba porque sabían que tenía las manos benditas de su padre y el corazón igual de noble. Esa noche, Lupita tenía 42 años recién cumplidos. El cabello negro con algunas canas rebeldes que se negaba a teñir y unas manos curtidas por el trabajo constante. Su rostro mostraba las huellas de una vida difícil pero digna, con arrugas que se formaban alrededor de sus ojos cada vez que sonreía, aunque últimamente sonreía poco. Vivía sola en aquella casa de adobe con techo de tejas rojas, rodeada de macetas con albahaca, romero, hierbabuena y ruda, plantas que usaba tanto para cocinar como para curar. Su único compañero era Canelo, un perro corriente de color caramelo que había aparecido en su puerta hacía 5 años y nunca se fue. Eran casi las 11 de la noche cuando Lupita estaba por irse a dormir. Había sido un día largo, atendiendo niños con calentura, ancianos con dolores reumáticos y una muchacha joven con un corte profundo en la mano por accidente en la cocina. Se había preparado un té de tila para calmar los nervios y estaba por apagar la única lámpara que aún permanecía encendida en la sala cuando escuchó el estruendo. 3 golpes secos en la puerta de madera, tan fuertes que hicieron temblar las bisagras oxidadas. Canelo comenzó a ladrar como loco, con ese ladrido agudo que reservaba solo para cuando algo andaba verdaderamente mal. Lupita sintió cómo se le erizaba la piel. En San Miguel de los Santos nadie tocaba puertas a esas horas, a menos que fuera una emergencia o algo mucho peor. Se acercó despacio, descalza sobre las baldosas frías, y preguntó con voz firme, tratando de esconder el miedo que le apretaba el estómago. ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Del otro lado, una voz masculina, ronca y urgente, respondió en un español entrecortado por el dolor. Ayuda, necesitamos ayuda. Por favor, señora. Es urgente. Lupita conocía esa sensación, esa intuición que le había heredado su padre junto con el don de curar. Algo en esa voz le decía que no era una trampa, que del otro lado había alguien sufriendo de verdad. Abrió la puerta solo un par de centímetros, lo suficiente para asomarse, y lo que vio la dejó sin aliento. 2 hombres corpulentos, vestidos completamente de negro, con rostros endurecidos por la violencia y los ojos llenos de desesperación, sostenían a un tercer hombre entre los dos. El hombre del medio colgaba como muñeco de trapo, inconsciente o casi, con la camisa blanca empapada en sangre que brillaba oscura bajo la luz tenue del farol de la calle. «Está herido», dijo uno de los hombres de negro, el más alto, con una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «Está perdiendo mucha sangre. Usted es la que cura, ¿verdad? Usted es la hija del doctor Sandoval. Nos dijeron que usted podía ayudarnos». Lupita sintió que el corazón se le quería salir del pecho. Conocía perfectamente lo que significaba esa escena. En San Miguel de los Santos, como en tantos otros pueblos de México, había una ley no escrita que todos conocían, pero nadie pronunciaba en voz alta. Cuando hombres vestidos de negro llegaban a tu puerta con alguien herido, no hacías preguntas. O ayudabas o te convertías en un problema, y los problemas en este pueblo desaparecían sin dejar rastro. «Métanlo»,
dijo Lupita, abriendo la puerta de par en par y haciéndose a un lado. Rápido, antes de que alguien los vea. Los dos hombres arrastraron al herido al interior y lo depositaron sobre la mesa de exploración que ocupaba el centro de la pequeña clínica. Lupita encendió todas las luces y pudo ver con claridad la magnitud del desastre. El hombre tenía 3 heridas de bala, una en el hombro izquierdo, otra que había rozado las costillas del lado derecho y una tercera en el muslo. La sangre formaba charcos sobre la mesa y goteaba al suelo de cemento pulido. «¡Por Dios santo!», susurró Lupita, pero no perdió tiempo en lamentaciones. Se puso a trabajar de inmediato, con esa calma profesional que había visto en su padre cientos de veces. «Ustedes dos», dijo señalando a los hombres de negro, «necesito que hiervan agua, mucha agua. La estufa está en la cocina, las ollas en el gabinete de arriba. Y tráiganme toallas limpias del armario del baño». Uno de los hombres, el de la cicatriz, la miró con una mezcla de sorpresa y respeto antes de obedecer. No estaba acostumbrado a que le dieran órdenes, pero había algo en la autoridad natural de Lupita que hacía imposible cuestionar. Mientras los hombres corrían a buscar lo que pedía, Lupita comenzó a cortar la ropa del herido con unas tijeras grandes. La camisa blanca, ahora roja y pegajosa, cayó en tiras al suelo. Debajo, el torso de un hombre de complexión fuerte, musculoso pero no exageradamente, cubierto de tatuajes que Lupita trató de no mirar muy de cerca. Sabía que esos tatuajes contaban historias que ella no quería conocer. En el pecho, justo sobre el corazón, había una imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de rosas. En el brazo izquierdo, un escorpión negro con las pinzas abiertas. En el otro brazo, nombres y fechas que probablemente eran de personas muertas. El hombre tenía el rostro cubierto de sudor y sangre seca. Era más joven de lo que Lupita había pensado inicialmente, quizás 35 o 36 años. Tenía facciones duras pero regulares, una barba de 3 días, el cabello negro cortado muy corto, casi al rape. Incluso inconsciente y al borde de la muerte, había algo en él que imponía. Una presencia que llenaba la habitación como el olor a pólvora que despedía su ropa. Lupita revisó las heridas una por una con manos expertas. La del hombro era la más grave. La bala había entrado por la parte frontal y había salido por atrás, lo cual era bueno porque significaba que no tendría que extraer proyectil. Pero había destrozado músculo y probablemente había astillado el hueso. La herida de las costillas era superficial, solo había rozado la piel y la carne, nada vital comprometido. La del muslo era preocupante, porque la bala seguía adentro y estaba cerca de la arteria femoral. Si esa arteria estaba perforada, el hombre se desangraría en minutos y no había nada que ella pudiera hacer. Los hombres de negro regresaron con el agua hirviendo y las toallas. Lupita les indicó que pusieran todo sobre la mesa auxiliar y luego les ordenó que salieran y esperaran en la sala. «No puedo trabajar con ustedes aquí», dijo con firmeza. «Si quieren que los salve, déjenme hacer mi trabajo en paz». El hombre de la cicatriz dudó, miró a su compañero y finalmente asintió. Salieron cerrando la puerta tras ellos. Pero Lupita sabía que estaban justo del otro lado, alertas, probablemente armados hasta los dientes. Comenzó por limpiar las heridas con agua hervida y jabón quirúrgico que su padre había comprado por kilos y que ella seguía usando. Desinfectó con alcohol y el hombre gimió débilmente aunque seguía inconsciente. Eso era buena señal. Significaba que su cuerpo aún luchaba, que aún había esperanza. Lupita trabajó en el hombro primero, cosiendo los tejidos desgarrados capa por capa, músculo con músculo, piel con piel, usando la técnica que su padre le había enseñado. Sus manos no temblaban aunque su corazón latía desbocado. Había cosido muchas heridas en su vida, pero nunca de bala, nunca de algo así. La herida de las costillas fue más sencilla, solo requirió limpieza profunda y algunos puntos de sutura. Fue cuando llegó a la pierna que Lupita sintió el verdadero peso del desafío.
Necesitaba extraer esa bala y necesitaba hacerlo sin causar más daño, sin cortar esa arteria que bombeaba vida a milímetros de distancia. No tenía equipo de rayos X, no tenía anestesia adecuada, no tenía nada más que sus manos, su conocimiento empírico y la bendición de Dios, si es que Dios se acordaba de lugares como San Miguel de los Santos. Rezó en silencio, una oración que había aprendido de su abuela. Virgencita de Guadalupe, Madre bendita, guía mis manos, dame tu sabiduría. Que este hombre no muera en mi mesa, que yo no sea instrumento de muerte sino de vida. Con un bisturí pequeño comenzó a agrandar la herida de entrada, buscando el rastro de la bala. La sangre brotaba, pero no a borbotones, señal de que la arteria seguía intacta. Introdujo unas pinzas largas, palpando, buscando a ciegas el metal extraño dentro de la carne desgarrada. Pasaron 10 minutos que parecieron horas. El sudor corría por la frente de Lupita, le picaban los ojos, pero no podía detenerse a limpiarse. Sus dedos, enfundados en guantes de látex que ya estaban empapados en sangre, exploraban con delicadeza de orfebre. Y entonces lo sintió, el clic metálico de las pinzas tocando algo sólido. «Allí estás», susurró. Con cuidado infinito, cerró las pinzas alrededor del proyectil y comenzó a extraerlo lentamente, tan lentamente que podía sentir cada milímetro de progreso. La bala salió por fin, deformada y oscura, y Lupita la dejó caer en una bandeja de metal con un sonido que resonó en el silencio de la clínica como una campana. Limpió la herida profundamente. Se aseguró de que no hubiera fragmentos de tela o suciedad que pudieran causar infección y comenzó a coser. Punto tras punto, con paciencia de artesana, reconstruyó lo que la violencia había destruido. Cuando terminó ya eran pasadas las 3 de la madrugada. El hombre seguía vivo, respirando con dificultad, pero respirando. Lupita le había administrado los antibióticos más fuertes que tenía. Había envuelto sus heridas en vendajes limpios. Había hecho todo lo humanamente posible. Se quitó los guantes manchados de sangre, se lavó las manos en el lavabo hasta que el agua salió clara, y solo entonces se permitió sentir el agotamiento que le pesaba en los huesos. Salió a la sala donde los 2 hombres de negro esperaban sentados en el sofá viejo, tensos como resortes a punto de saltar. «Está vivo», dijo Lupita, y sintió una pequeña satisfacción al ver cómo la tensión abandonaba los hombros de aquellos hombres peligrosos. Perdió mucha sangre y las próximas horas son críticas, pero si no hay complicaciones, debería sobrevivir. El hombre de la cicatriz se puso de pie y sacó un fajo de billetes de su chaqueta, tan grueso que Lupita calculó que debía haber por lo menos 50,000 pesos allí. «¿Cuánto le debemos?», preguntó. Lupita levantó la mano rechazando el dinero. «Yo no cobro por salvar vidas», dijo con firmeza. «Mi padre no cobraba y yo tampoco cobro. Hice lo que tenía que hacer porque así me lo enseñaron». El hombre de la cicatriz la miró con una expresión que Lupita no supo interpretar. Una mezcla de incredulidad, respeto y algo más, algo que parecía peligrosamente cercano a la gratitud. «Pero el hombre no podía quedarse aquí», añadió Lupita. «Necesita cuidados constantes, necesita que le cambien los vendajes cada 6 horas, necesita más antibióticos. Si lo mueven ahora lo van a matar». El hombre de la cicatriz intercambió una mirada con su compañero. «No podemos dejarlo aquí», dijo. «Es demasiado peligroso para usted». Lupita sintió cómo se le revolvía el estómago. Ya era demasiado tarde para pensar en el peligro. El peligro había tocado a su puerta hace 4 horas y ella había abierto. Ya estaba metida en esto hasta el cuello, quisiera o no. «Si se lo llevan, se va a morir», dijo con la misma firmeza con la que había rechazado el dinero. «Y entonces todo lo que hice esta noche no habrá servido de nada. Déjenlo aquí 3 días, solo 3 días, hasta que esté lo suficientemente estable para moverse. Después hagan lo que quieran». El hombre de la cicatriz la estudió con esos ojos duros como piedras. Finalmente asintió. 3 días, dijo. «Pero nosotros nos quedamos. Vamos a montar guardia afuera en turnos».
Nadie se va a acercar a esta casa sin que lo sepamos. Y así fue como Román Elizondo, conocido en el mundo del crimen organizado como el Escorpión, jefe de uno de los cárteles más poderosos del norte de México, terminó durmiendo en la humilde clínica de Lupita Margarita Sandoval, mientras sus hombres armados hasta los dientes vigilaban las calles empedradas de San Miguel de los Santos. Y así fue como Lupita, sin saberlo todavía, dio el primer paso en un camino que cambiaría su vida para siempre y la pondría en el centro de una tormenta de violencia, lealtad y decisiones imposibles. Durante esos 3 días, Lupita apenas durmió. Cada 2 horas revisaba las constantes vitales de Román. Le cambiaba los vendajes, le administraba antibióticos y analgésicos, le ponía paños fríos en la frente cuando la fiebre subía peligrosamente. El segundo día, Román recuperó la conciencia por primera vez. Sus ojos, de un café tan oscuro que parecían negros, se abrieron despacio y vagaron confundidos por el techo de vigas de madera antes de posarse en Lupita. ¿Dónde estoy?, preguntó con voz áspera, la garganta seca como papel de lija. En mi clínica, respondió Lupita mientras le acercaba un vaso de agua con popote. En San Miguel de los Santos. Te trajeron tus hombres hace 2 días. Tenías 3 balazos. Román bebió con avidez y luego cerró los ojos como si ese pequeño esfuerzo lo hubiera agotado completamente. Sobreviví, dijo, y no era una pregunta sino una constatación que parecía sorprenderlo. Sobreviviste, confirmó Lupita. Pero fue cerca, muy cerca. Los siguientes días establecieron una rutina extraña. Lupita cuidaba a Román con la misma dedicación profesional que mostraba con todos sus pacientes, sin importar quién era o qué había hecho. Román, por su parte, resultó ser un paciente sorprendentemente dócil. No se quejaba del dolor, aunque Lupita podía ver en sus ojos cómo le costaba cada respiración. Aceptaba las medicinas sin protestar. Comía el caldo de pollo y las tortillas que ella le preparaba. Incluso le agradeció una vez con un murmullo apenas audible. El tercer día, cuando Lupita llegó a cambiarle los vendajes por la mañana, encontró a Román despierto, mirando por la ventana pequeña que daba al jardín. La luz del amanecer entraba suave, dorando las paredes de adobe. Román giró la cabeza cuando la escuchó entrar. «Tienes hierbas allá afuera», dijo. «Mi abuela tenía un jardín así. Decía que las plantas curaban mejor que cualquier medicina de farmacia». Lupita sintió una punzada extraña en el pecho. Era la primera vez que Román decía algo personal, algo que revelaba que detrás del jefe del cartel, detrás del hombre con tatuajes de escorpiones y vírgenes, había sido un niño con una abuela que sembraba hierbas. «Tu abuela tenía razón», respondió Lupita mientras comenzaba a desenvolver los vendajes del hombro. «Las plantas tienen memoria, saben cómo curar, porque han estado curando desde antes de que existieran los hospitales y los doctores. Mi padre me enseñó que un buen curandero usa tanto la ciencia como la sabiduría antigua. Una no reemplaza a la otra, se complementan». Román la observó trabajar en silencio. Las manos de Lupita eran suaves, pero seguras. Tocaban sus heridas con una ternura clínica que no había sentido en años, quizás nunca. «¿Por qué me salvaste?», preguntó de repente. «Tú sabes quién soy. Tienes que saber quién soy. Pudiste dejarme morir. Nadie te habría culpado». Lupita terminó de limpiar la herida del hombro antes de responder. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Román. «Yo no sé quién eres», dijo con honestidad. «Sé que eres, o me lo puedo imaginar, pero eso no importa. Cuando un herido llega a mi puerta, solo veo a un ser humano que necesita ayuda. Mi padre me enseñó que la vida es sagrada, toda vida, y que no nos corresponde a nosotros juzgar quién merece vivir y quién no. Ese es trabajo de Dios». Román no dijo nada por un largo momento, solo siguió mirándola con esos ojos que habían visto demasiada muerte, demasiada oscuridad. Finalmente, asintió despacio, como si estuviera procesando algo que nunca había considerado antes, la idea de que alguien pudiera verlo como un simple ser humano en lugar de un monstruo o un rey. Lupita terminó de vendar sus heridas y salió de la habitación.
pero sintió su mirada clavada en su espalda hasta que cerró la puerta. Al cuarto día, los hombres de Román llegaron antes del amanecer con una camioneta de vidrios polarizados. Era hora de moverlo. Lupita les dio instrucciones precisas sobre cómo cuidar las heridas, qué medicinas darle y cada cuánto. Les entregó un botiquín completo con antibióticos, gasas, vendas y analgésicos. El hombre de la cicatriz, que Lupita había aprendido que se llamaba Moisés y era el segundo al mando, tomó todo con reverencia, como si estuviera recibiendo objetos sagrados. Cuando fueron a cargar a Román, él insistió en caminar por su propio pie, aunque cada paso lo hacía apretar los dientes de dolor. Llegó hasta la puerta apoyándose en Moisés y allí se detuvo. Se giró hacia Lupita, que estaba parada en el umbral con los brazos cruzados, viéndolos partir con una mezcla de alivio y algo más que no quería examinar muy de cerca. «Le debo la vida», dijo Román, «y yo siempre pago mis deudas. Si algún día necesitas algo, lo que sea, solo tienes que mandar decir. Yo me entero de todo lo que pasa en estos rumbos». Lupita asintió sin decir nada. ¿Qué podía decir? No quería nada de él. No quería estar en deuda con un hombre como ese, pero tampoco quería ofenderlo. Había aprendido que a veces el silencio era la respuesta más sabia. Román subió a la camioneta con ayuda de sus hombres y el convoy se alejó por las calles todavía dormidas de San Miguel de los Santos, dejando atrás solo el olor a diésel y el eco de motores potentes. Lupita pensó que ese sería el final de la historia. Había hecho su trabajo, había salvado una vida como su padre le enseñó y ahora podía volver a su rutina tranquila de curar resfriados y poner inyecciones. Pero estaba equivocada, muy equivocada. Lo que Lupita no sabía era que en el mundo de Román Elizondo, las deudas de vida eran las más sagradas de todas, y que lo que ella consideraba un acto simple de misericordia, él lo consideraba un vínculo inquebrantable. Pasaron 2 semanas en las que Lupita notó cambios sutiles en su vida cotidiana. La tienda de Don Chuy, donde compraba el mandado cada semana, de repente se negaba a aceptar su dinero. «Es que ya está pagado, señora Lupita», decía Don Chuy con una sonrisa nerviosa, sin querer elaborar más. La tubería vieja que llevaba años goteando en su baño apareció reparada una mañana sin que ella hubiera llamado a ningún plomero. El camino de tierra frente a su casa, lleno de baches que se volvían lagunas en temporada de lluvias, fue pavimentado de la noche a la mañana por una cuadrilla que llegó sin avisar y se fue sin cobrar. Las vecinas empezaron a mirarla diferente. Con respeto, sí, pero también con miedo. «Lupita Margarita», le decía doña Socorro en el mercado, bajando la voz hasta convertirla en susurro. «Dicen que usted curó a alguien importante. Dicen que ahora está protegida». Lupita no respondía a esos comentarios. ¿Qué podía decir? Que sí, que había curado a un jefe del narco, que ahora aparentemente estaba bajo su protección sin haberlo pedido, que el silencio y la discreción eran su única defensa en un mundo que de repente se había vuelto mucho más complicado. Un mes después del incidente, llegó a su clínica una mujer joven, no más de 20 años, con un bebé de brazos. La muchacha tenía los ojos hinchados de tanto llorar y las manos le temblaban cuando le entregó el niño a Lupita. «Mi hijo tiene calentura desde hace 3 días», dijo con voz quebrada. «He ido a 2 clínicas y me dicen que necesita antibióticos especiales, análisis de sangre, hospitales. Yo no tengo dinero, señora. Trabajo limpiando casas y apenas me alcanza para comer. Me dijeron que usted era buena gente, que usted ayudaba». Lupita examinó al bebé. Tenía fiebre alta, los ojos vidriosos, respiraba con dificultad. Era una infección respiratoria seria, quizás neumonía. Necesitaba antibióticos de amplio espectro, nebulizaciones, cuidados intensivos. El tipo de tratamiento que costaba miles de pesos y que esta muchacha claramente no tenía. Lupita sintió la familiar punzada de impotencia.
Su clínica era humilde, tenía lo básico pero no lo suficiente para casos graves como este, y entonces recordó las palabras de Román. Si algún día necesitas algo, lo que sea, solo tienes que mandar decir. Se mordió el labio. No quería hacer esto, no quería pedirle favores a un hombre como él, pero estaba mirando a un bebé que podía morir si no recibía ayuda pronto, y estaba mirando a una madre desesperada que no tenía a dónde más recurrir. A veces la vida te pone en situaciones donde todas las opciones son malas y solo puedes escoger la menos terrible. Mandó llamar a Moisés. No sabía cómo contactarlo directamente, pero le pidió a Don Chuy de la tienda que pasara el mensaje, y Don Chuy asintió con esa misma expresión nerviosa que Lupita ya conocía bien. 2 horas después, Moisés estaba parado en la puerta de su clínica, tan grande que casi bloqueaba toda la luz del sol. ¿Qué necesita, señora Lupita?, preguntó con una cortesía casi cómica, viniendo de un hombre que probablemente había matado a más personas de las que Lupita había curado en toda su vida. «Este bebé necesita ir a un hospital», dijo Lupita sin rodeos. «Necesita tratamiento que yo no puedo darle aquí. Su madre no tiene dinero». Moisés miró al bebé, luego a la madre que se había encogido en un rincón como animal asustado al ver entrar a ese hombre enorme. Asintió una sola vez. «Dame 2 horas», dijo y se fue. Lupita no sabía qué esperar, pero conocía el poder de hombres como Román. Cuando ellos daban una orden, las cosas sucedían. Efectivamente, 2 horas después llegó una ambulancia privada de Las Caras, de esas que solo los ricos pueden pagar. Los paramédicos entraron con una camilla, equipo de primera, hablando con profesionalismo y eficiencia. «Llevamos al niño al Hospital San Rafael en la capital», le dijeron a Lupita. «Ya está todo pagado, el tratamiento completo, lo que necesite. La madre puede ir en la ambulancia». Lupita vio partir la ambulancia con el bebé y su madre adentro, y sintió una mezcla confusa de gratitud y culpa. Había salvado a ese niño, sí, pero ¿a qué costo? Ahora estaba más enredada en la red de Román Elizondo. Ese fue solo el primero. Después vino una anciana con diabetes que necesitaba insulina que no podía comprar. Lupita mandó decir y al día siguiente llegó un mes completo de dosis. Luego un hombre que había perdido su trabajo y no podía pagar la quimioterapia de su esposa con cáncer. Una llamada y el tratamiento fue cubierto. Cada vez que Lupita recurría a esa ayuda, sentía cómo se hundía más profundo en un pantano del que no sabía cómo salir. Estaba salvando vidas, sí, pero estaba usando dinero manchado de sangre para hacerlo. Su padre habría aprobado. La pregunta que la mantenía despierta por las noches era si Dios aprobaría también. 3 meses después de haberlo curado, Román apareció de nuevo en su puerta. Esta vez no estaba herido, no había sangre ni urgencia. Llegó solo, sin Moisés ni guardaespaldas visibles, aunque Lupita estaba segura de que había hombres armados en cada esquina, vigilando. Llevaba ropa normal, jeans y una camisa blanca, sin joyas ostentosas ni armas visibles. Se veía más joven así, menos intimidante, casi como una persona normal, si no fuera por esos ojos que habían visto demasiado. «Vengo a dar las gracias», dijo cuando Lupita abrió la puerta sorprendida de encontrarlo allí. Las heridas sanaron bien, sin infección. Los doctores dicen que fue un trabajo perfecto, considerando las circunstancias. «Me salvaste la vida, Lupita. No hay forma de pagar eso, pero quiero intentarlo». Lupita lo dejó entrar porque rechazarlo habría sido una ofensa mortal. Y se sentaron en la pequeña sala como 2 personas normales tomando café, aunque nada en esa situación era normal. «No tienes que pagarme nada», dijo Lupita sirviendo café de olla en 2 tazas de barro. «Hice lo que cualquier persona decente habría hecho». Román sonrió, una sonrisa triste que no alcanzó sus ojos. «No», dijo, «la mayoría de la gente me habría dejado morir en la calle. O peor, habrían llamado a la policía, a mis enemigos, tú no. Tú me curaste sabiendo perfectamente lo que eso podía significar para ti. Eso no es normal, Lupita. Eso es extraordinario». Se quedaron hablando durante horas.
Román le contó cosas que probablemente nunca le había contado a nadie. Le habló de su infancia en un rancho pobre de Sinaloa, de cómo su padre era agricultor honesto que murió sin un peso porque los grandes terratenientes lo exprimieron hasta dejarlo seco. Le contó cómo a los 14 años se unió a un grupo de hombres que le prometieron poder y dinero, cómo escaló en ese mundo oscuro por ser más inteligente, más despiadado, más dispuesto a hacer lo que otros no harían. Le habló de su abuela, la que tenía el jardín de hierbas, la única persona que había amado de verdad y que murió cuando él tenía 16, dejándolo completamente solo en el mundo. ¿Y tú?, preguntó Román, ¿por qué haces esto? ¿Por qué vives en este pueblo olvidado curando gente que no puede pagarte? Lupita se encogió de hombros. Porque mi padre lo hizo antes que yo, respondió. Porque alguien tiene que hacerlo. Porque cuando ves a un niño con fiebre o a un anciano con dolor, no puedes simplemente dar la vuelta y seguir caminando. No si tienes un corazón que aún late. Román la miró con una intensidad que la hizo sentir incómoda. Ojalá hubiera conocido a alguien como tú hace 20 años, dijo en voz baja. Quizás mi vida habría sido diferente, pero Lupita negó con la cabeza. Nuestras vidas son lo que son, dijo. No podemos cambiar el pasado, solo podemos decidir qué hacer con el presente. Tú elegiste tu camino, Román, y yo elegí el mío. No tiene sentido pensar en qué habría pasado si, después de esa visita, Román comenzó a aparecer con regularidad. Cada 2 o 3 semanas llegaba solo, siempre por la tarde cuando la clínica ya había cerrado. Se sentaban en el jardín bajo el árbol de mango que había plantado el padre de Lupita hacía 30 años. Tomaban café o agua de Jamaica y hablaban. A veces, Román le contaba sobre sus problemas, las guerras territoriales con otros cárteles, las traiciones de gente en la que confiaba, el peso de tener a cientos de personas dependiendo de sus decisiones. Otras veces solo se quedaban en silencio, disfrutando la paz de ese pequeño espacio que parecía existir fuera del tiempo y las reglas del mundo normal. Lupita sabía que la gente del pueblo murmuraba. Sabía que las vecinas la señalaban, que había rumores de que ella era la mujer de Román, su amante, su bruja personal que lo había hechizado. No era nada de eso. Lo que tenían era algo más extraño y quizás más peligroso. Una amistad imposible entre 2 personas de mundos completamente opuestos. Román encontraba en ella algo que no había tenido en años, quizás nunca, alguien que lo veía como hombre y no como jefe, alguien que no le tenía miedo pero tampoco lo idolatraba. Y Lupita, aunque nunca lo habría admitido en voz alta, encontraba fascinante esa contradicción andante que era Román Elizondo, un hombre capaz de ordenar muertes sin pestañear, pero que se conmovía hasta las lágrimas hablando de su abuela muerta. Pero ese equilibrio frágil no podía durar para siempre. En el mundo de Román nada duraba. Los enemigos estaban siempre al acecho, esperando el momento de debilidad para atacar. Y Román tenía muchos enemigos. El más peligroso de todos era Heriberto Chávez, conocido como El Coyote, jefe del cártel rival que controlaba los territorios del este. Heriberto y Román habían sido socios una vez, hacía años, antes de una traición que los convirtió en enemigos mortales. Desde entonces habían estado en una guerra fría que a veces se calentaba con tiroteos, emboscadas y asesinatos. Heriberto se enteró de la existencia de Lupita. Claro que se enteró. En ese mundo, los secretos duraban poco y la información era más valiosa que las drogas o las armas. Uno de sus informantes le contó sobre la mujer que había salvado la vida de Román, la curandera del pueblo que se había vuelto su confidente, quizás algo más. Heriberto vio una oportunidad dorada. Si quieres lastimar a un hombre, no atacas sus fortalezas, sino sus debilidades. Y Lupita Margarita Sandoval se había convertido en la debilidad más grande de Román Elizondo. Una noche de febrero,
6 meses después de haber curado a Román por primera vez, Lupita estaba preparándose para dormir cuando Canelo comenzó a ladrar como loco. No era su ladrido normal de alerta, sino algo más primitivo, un aullido de miedo puro. Lupita sintió que se le helaba la sangre. Se asomó por la ventana y lo que vio le quitó el aliento. Hombres. Docenas de hombres vestidos de negro, con pasamontañas, portando fusiles de asalto que brillaban bajo la luz de la luna. Se movían como hormigas, rodeando su casa por todos lados, tomando posiciones detrás de árboles, paredes, cualquier cobertura disponible. Lupita contó 20, 30, 40. Dejó de contar cuando llegó a 50, porque seguían llegando más. Vehículos tras vehículo, descargando hombres armados que formaban un cerco perfecto alrededor de su propiedad. 100 hombres, 150, 200, era un ejército. No había otra palabra para describirlo. Un ejército completo había llegado a las calles tranquilas de San Miguel de los Santos en plena noche, y todos apuntaban hacia su casa. El teléfono de Lupita sonó. Era un celular que Moisés le había dado hacía meses, diciéndole que era solo para emergencias, que solo él y Román tenían el número. Lupita lo contestó con manos temblorosas. Era Román. Su voz sonaba tensa, controlada, pero con un filo de urgencia que ella nunca había escuchado antes. «Lupita, escúchame bien», dijo. «Están yendo por ti. El coyote mandó a todos sus hombres. Quiere usarte para llegar a mí. Necesito que te encierres, que no salgas por nada del mundo. Voy para allá con mi gente. Aguanta, por favor. Solo aguanta». La línea se cortó antes de que Lupita pudiera responder. Se quedó parada en medio de su sala, con el teléfono aún en la mano, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. Esto no podía estar pasando. Ella era una curandera, una mujer simple, que solo quería ayudar a la gente. ¿Cómo había terminado en medio de una guerra entre cárteles? ¿Cómo su acto de misericordia se había convertido en esto? Afuera, uno de los hombres con pasamontañas se acercó a la puerta con un megáfono. Su voz amplificada rompió el silencio de la noche como un martillo. «Lupita Sandoval», gritó. «Sal con las manos arriba. No vamos a lastimarte si cooperas. Solo queremos hablar. Es por tu bien. Si no sales en 5 minutos, vamos a entrar por la fuerza». Lupita sabía que era mentira. Hombres como esos no viajaban 200 kilómetros con un ejército completo solo para hablar. Pero también sabía que si se quedaba adentro, iban a cumplir su amenaza. Iban a derribar la puerta. Iban a destrozar la casa que había sido de su padre y del padre de su padre. Y quizás la iban a matar de todos modos. Las opciones eran todas terribles. Miró alrededor de su casa. Las paredes de adobe que habían protegido a 3 generaciones de su familia. Los muebles viejos pero bien cuidados. Las fotografías en la pared. Su padre con su bata blanca. Su madre que murió cuando ella era niña. Ella misma en su primera comunión. Toda una vida contenida en esas 4 paredes. Y afuera, un ejército esperando para destruirlo todo. Cerró los ojos y rezó. «Virgencita de Guadalupe», susurró, «tú que proteges a los desvalidos, no me abandones ahora. Si es mi hora de morir, dame valor para enfrentarla con dignidad. Y si no lo es, manda ayuda porque no sé qué más hacer». Abrió los ojos y miró hacia la ventana. Los hombres armados seguían ahí, un mar de negro y metal bajo la luna. Y a lo lejos, apenas audible, el sonido de más motores acercándose. Muchos más motores. Román Elizondo había hecho una promesa. «Le debo la vida», le había dicho, «y yo siempre pago mis deudas». Ahora iba a cumplir esa promesa aunque le costara todo. Había movilizado a cada hombre bajo su mando, cada sicario, cada halcón, cada soldado de su organización. Más de 200 hombres leales a muerte convergiendo hacia San Miguel de los Santos desde todos los puntos cardinales. Si el coyote quería guerra, guerra iba a tener. Pero no iba a tocar a Lupita. Román lo había jurado por la memoria de su abuela,
por la Virgen de Guadalupe tatuada en su pecho, por todo lo que aún consideraba sagrado en su vida manchada de sangre. Los minutos pasaban como horas. Lupita podía escuchar su propio corazón latiendo tan fuerte que parecía retumbar en las paredes. Canelo se había escondido debajo de la mesa temblando. Afuera, el hombre del megáfono volvió a hablar. 3 minutos, Lupita. Te quedan 3 minutos. No seas tonta. Sal y esto termina rápido. Nadie tiene que salir lastimado. Y entonces sucedió. El rugido de motores se hizo ensordecedor, tan fuerte que ahogaba cualquier otro sonido. Por el camino principal de entrada al pueblo, por los callejones laterales, por los senderos de tierra que cruzaban los campos de maíz, llegaron las camionetas de Román, docenas de ellas, pick-up negras con vidrios polarizados, algunas con ametralladoras montadas en las cajas. Se detuvieron formando una segunda línea detrás de los hombres del Coyote, atrapándolos en medio. Las puertas se abrieron y bajaron los hombres de Román, tantos como los del otro bando, quizás más, todos armados hasta los dientes, todos con la misma expresión dura y determinada. Y al frente de todos, Román Elizondo en persona, todavía con las heridas apenas sanadas, pero parado como si fuera invencible, con Moisés a su derecha y sus mejores hombres formando un muro de carne y metal a su alrededor. «Heriberto», gritó Román, y su voz atravesó la noche sin necesidad de megáfono. «Sé que estás ahí, cobarde. Das la cara o mandas a tus perros a hacer el trabajo sucio». Hubo un momento de silencio tenso, y luego, de una de las camionetas del otro bando, bajó un hombre alto, delgado, con el rostro descubierto y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. El Coyote, Heriberto Chávez en persona. «Vaya, vaya», dijo Heriberto, caminando hacia adelante con las manos en los bolsillos, como si estuviera dando un paseo casual, y no parado en medio de un campo de batalla a punto de explotar. El gran escorpión sale de su cueva, y todo por una mujercita. ¿Quién lo diría? El temible Román Elizondo tiene un corazón después de todo. Román no mordió el anzuelo. «Déjala fuera de esto», dijo con voz plana, peligrosa. «Tu problema es conmigo, no con ella. ¿Quieres guerra? Aquí me tienes. Pero a ella no la tocas». Heriberto se rió, una risa seca y desagradable. «¿Por qué no?», preguntó. «Tú mataste a mi hermano, me quitaste mis plazas. Me has estado sangrando durante años. Y ahora encuentro tu punto débil y se supone que debo ignorarlo. ¿Por qué? Por honor. No me hagas reír, Román. En este negocio no hay honor, solo poder. Y el que tiene el poder gana. Entonces vas a tener que pasar sobre mí primero», respondió Román, «y sobre cada uno de mis hombres. Mira alrededor, Heriberto. Estás rodeado. Tienes muchos hombres, sí, pero yo tengo más. Y los míos darían la vida por mí sin pensarlo. Los tuyos solo están aquí por el dinero. Si empieza el tiroteo, ¿cuántos crees que van a quedarse cuando empiecen a caer? La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con cuchillo. 200 hombres de cada lado, todos con el dedo en el gatillo, esperando la orden que convertiría las calles tranquilas de San Miguel de los Santos en un campo de batalla. Las luces de las casas vecinas se habían apagado todas. La gente se escondía debajo de las camas, en los armarios, rezando para que las balas perdidas no atravesaran sus paredes de adobe. El pueblo entero contenía la respiración. Heriberto estudió la situación con ojos calculadores. Román tenía razón. Estaba rodeado. Si comenzaba el tiroteo, iba a ser un baño de sangre de ambos lados, y no había garantía de que él saliera vivo. Pero tampoco podía retirarse sin más. Hacerlo sería mostrar debilidad, y en su mundo la debilidad era una sentencia de muerte. Sus propios hombres lo traicionarían en una semana si pensaban que había perdido el filo. «Está bien», dijo Heriberto levantando las manos en gesto de paz burlona. «Tienes razón, esto se puede poner muy feo para todos. Pero escúchame bien, Román. Si no puedo tocar a tu mujercita, entonces hay que arreglar esto de otra manera. Tú y yo, aquí y ahora. Un duelo a la antigua. 1 contra 1. El que gane se lleva todo. Mis territorios sí pierdo yo. Los tuyos sí pierdes tú.
y dejamos a la señorita fuera de esto para siempre, Román sabía que era una trampa. Heriberto no era hombre de honor, nunca lo había sido, pero también sabía que estaban en un punto muerto. Si rechazaba el desafío, Heriberto podía usarlo para pintarlo como cobarde frente a sus propios hombres. Y si aceptaba, al menos tendría una oportunidad de resolver esto sin que murieran docenas de personas inocentes en el fuego cruzado. Román pensó en Lupita adentro de la casa, probablemente muerta de miedo, y tomó su decisión. «Acepto», dijo, y escuchó el murmullo de sorpresa de sus hombres. «Pero con una condición. Si yo gano, tú y los tuyos se retiran y nunca vuelven a poner un pie en San Miguel de los Santos. Este pueblo queda bajo mi protección absoluta. Cualquier cosa que le pase a Lupita o a cualquier persona de aquí, lo voy a tomar como declaración de guerra». Heriberto sonrió, esa sonrisa de tiburón que no auguraba nada bueno. «Trato hecho», dijo, «y cuando yo gane, tu organización se disuelve. Tus hombres trabajan para mí o se buscan otro trabajo. Y la curanderita, bueno, a ver si tiene las mismas manos mágicas para curarme a mí cuando la necesite». Se pusieron de acuerdo en las reglas. Sería un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, sin armas de fuego, solo cuchillos, como se hacía en los viejos tiempos antes de que las metralletas y los fusiles de asalto convirtieran el negocio en algo impersonal. Los hombres de ambos bandos formaron un círculo amplio en medio de la calle, sus linternas y faros de camionetas creando una arena improvisada de luz y sombras. Román se quitó la camisa y Lupita, que ahora miraba por la ventana con el corazón a punto de salírsele del pecho, pudo ver las cicatrices de las heridas que ella había curado 6 meses atrás. Todavía estaban rojas, apenas sanadas, probablemente aún le dolían. Heriberto también se despojó de la camisa. Era más delgado que Román, pero todo músculo fibroso, con cicatrices propias que contaban historias de violencia sobrevivida. Cada uno tomó un cuchillo de monte, hojas de 20 centímetros afiladas como navajas de afeitar. Se pusieron en guardia, circulando uno alrededor del otro como depredadores, buscando la apertura perfecta, el momento de debilidad. Lupita no podía apartar la vista. Sabía que debería cerrar los ojos, que no debería ver esto, pero estaba paralizada. Este hombre, Román, iba a jugarse la vida por ella, por una curandera de pueblo que no era nada especial, que solo había hecho lo correcto en un momento dado. Y ahora él estaba ahí afuera, con heridas apenas sanadas, enfrentando a un asesino despiadado en un duelo a muerte. Todo por cumplir una promesa, todo por pagarle una deuda que ella nunca le pidió que pagara. El primer ataque vino de Heriberto, rápido como serpiente, una estocada directa al abdomen que Román bloqueó por centímetros, el metal chocando contra metal con un sonido que hizo eco en la noche. Román respondió con un corte horizontal que Heriberto esquivó, inclinándose hacia atrás, y así comenzó el baile mortal. Se movían con una gracia terrible, cada uno anticipando los movimientos del otro, años de experiencia en violencia traducidos en cada giro, cada finta, cada ataque calculado. La sangre comenzó a fluir. Primero, un corte superficial en el brazo de Román, luego otro en el costado de Heriberto. Ninguno mortal, solo probando, tanteando. El círculo de hombres observaba en silencio absoluto. No había gritos de apoyo, no había apuestas ni risas nerviosas. Solo el silencio pesado de quienes entienden que están presenciando algo que va a cambiar el equilibrio de poder de toda la región. Heriberto atacó de nuevo, esta vez con más ferocidad, una combinación de estocadas altas y bajas que forzó a Román a retroceder. El cuchillo de Heriberto encontró carne, abriéndole un tajo en el hombro izquierdo, justo donde había estado una de las heridas de bala. Román gruñó de dolor, pero no se detuvo. Giró sobre sí mismo, y su cuchillo trazó un arco que cortó profundo en el muslo de Heriberto. Ahora ambos sangraban más abundantemente, dejando manchas oscuras en la tierra. Los minutos pasaban como horas. El cansancio empezaba a hacer efecto. Las respiraciones se volvían más laboriosas, los movimientos un poco más lentos.
un poco menos precisos. Román sentía cómo las heridas viejas se quejaban, como los puntos que Lupita había dado con tanto cuidado se tensaban peligrosamente cerca de romperse. Heriberto cojeaba levemente por el corte en el muslo, pero sus ojos seguían alerta, calculando, esperando el momento perfecto, y entonces Heriberto vio su oportunidad. Román había dejado el lado derecho expuesto por una fracción de segundo. Heriberto se lanzó con todo, poniendo toda su fuerza en una estocada dirigida directamente al corazón. Iba a terminar esto de una vez. Iba a clavar ese cuchillo hasta el mango y mirar a Román Elizondo desangrarse a sus pies. Pero había calculado mal. O quizás Román había sido más listo, porque en el último momento Román se movió, no hacia atrás, sino hacia adelante, dentro del alcance del ataque. El cuchillo de Heriberto lo rozó las costillas, pero no penetró. Y el cuchillo de Román encontró su objetivo, hundiéndose profundo en el abdomen de Heriberto, justo debajo del esternón, hacia arriba, buscando el corazón. Heriberto se quedó congelado, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y el shock. Miró hacia abajo, vio el mango del cuchillo sobresaliendo de su propio cuerpo, vio la sangre que brotaba oscura y abundante. Intentó decir algo, pero solo salió sangre de su boca. Sus rodillas cedieron y cayó, primero de rodillas, luego de lado, en la tierra polvorienta de la calle. Román se quedó parado sobre él, respirando con dificultad, su propio cuerpo cubierto de sangre propia y ajena. «Se acabó», dijo Román, su voz resonando en el silencio. «El trato se cumple. Todos los territorios del Coyote pasan a mi control. Sus hombres tienen dos opciones: se unen a mí o se van en paz. Pero nadie toca a esta gente. Nadie toca a este pueblo. Nadie toca a Lupita Sandoval. El que lo haga responde conmigo directamente». Los hombres de Heriberto miraron a su jefe agonizante, luego a Román, luego entre ellos. No hubo rebelión, no hubo venganza. En ese mundo los débiles morían y los fuertes sobrevivían, y acababan de ver quién era el más fuerte. Uno por uno, fueron bajando sus armas, retirándose hacia sus vehículos. Algunos se quedarían para trabajar con Román. Los más listos sabían que era mejor estar del lado del ganador. Otros simplemente desaparecerían en la noche, buscando otras plazas, otros jefes, otras guerras. Moisés corrió hacia Román, preocupado por las heridas frescas. «Jefe, necesita que lo curen», dijo. «Tiene cortes profundos, está sangrando mucho». Román asintió, mareado por la pérdida de sangre y el agotamiento. «Llévenme con Lupita», dijo. «Si alguien puede curarme otra vez, es ella». Y así, por segunda vez, Román Elizondo terminó en la mesa de exploración de Lupita Margarita Sandoval, sangrando, adolorido pero vivo. Lupita trabajó en silencio, limpiando heridas, cosiendo carne desgarrada, vendando con manos que temblaban solo un poco. Había visto el duelo completo desde la ventana. Había visto a Román pelear por ella, arriesgar su vida por ella, matar por ella. No sabía cómo sentirse al respecto. Había gratitud, sí, pero también horror, confusión y algo más profundo que no quería nombrar. Cuando terminó, ya estaba amaneciendo. Los primeros rayos de sol se colaban por las ventanas, iluminando el desastre de la clínica. Sangre en el piso, vendajes usados amontonados en la esquina, el olor metálico y denso de la violencia que se adhería a todo. Román estaba despierto, mirándola con esos ojos negros que parecían ver directamente dentro de su alma. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Lupita, su voz apenas un susurro. «¿Por qué arriesgaste todo por mí? No valía la pena, Román. No soy nadie especial. Soy solo una mujer que te curó porque era lo correcto. No tenía que hacer esto». Román levantó una mano y tocó suavemente la mejilla de Lupita. Un gesto tan tierno que contrastaba completamente con el hombre que hacía unas horas había matado a otro con sus propias manos. «Sí, valías la pena», dijo. «Tú me viste como persona cuando todos los demás solo veían al monstruo. Me diste paz cuando mi vida no era más que guerra y sangre.
Me recordaste que todavía había bondad en el mundo, que todavía había gente como tú y tu padre que hacían lo correcto simplemente porque era lo correcto. Si eso no vale la pena proteger, entonces nada vale la pena. Lupita sintió las lágrimas rodando por sus mejillas. No podía detenerlas, no después de la noche más larga de su vida, no después de todo lo que había presenciado. No puedo ser parte de tu mundo, Román, dijo. No puedo vivir así, con hombres armados afuera, con peleas a muerte en mi puerta. No fui criada para esto. Mi padre me enseñó a curar, no a vivir rodeada de violencia. Román asintió, y en sus ojos había una tristeza que Lupita nunca había visto antes. Lo sé, respondió, y nunca te pediría que lo fueras, pero déjame protegerte desde lejos. Déjame asegurarme de que puedas seguir haciendo tu trabajo, curando a la gente que lo necesita, sin que nadie te moleste. Eso es todo lo que pido. Las semanas que siguieron trajeron cambios enormes a San Miguel de los Santos. Román cumplió su palabra. El pueblo quedó bajo su protección absoluta. Ningún criminal, ningún extorsionador, ningún ratero se atrevía a poner un pie en esas calles. Era como si hubieran trazado un círculo invisible alrededor del pueblo y dentro de ese círculo reinaba una paz que no se había conocido en años. La clínica de Lupita prosperó. Llegaban pacientes de pueblos vecinos, gente que había oído hablar de la curandera con manos benditas que había salvado al mismísimo Escorpión. Lupita seguía sin cobrar a los pobres, pero aceptaba lo que los que podían pagar le daban. Por primera vez en años, tenía suficiente dinero para comprar mejores medicinas, mejores instrumentos. Incluso contrató a una muchacha joven del pueblo, Rosita, para que la ayudara con los pacientes y aprendiera el oficio como ella lo había aprendido de su padre. La tradición continuaba. Román seguía visitándola, pero menos frecuentemente ahora. Una vez al mes, quizás cada 6 semanas, aparecía en su puerta cuando ya había oscurecido. Se sentaban en el jardín como siempre, tomaban café, hablaban de cosas sin importancia y de cosas profundas. Nunca hablaban del duelo, nunca hablaban de la noche en que 200 hombres armados rodearon la casa. Era como si hubieran acordado en silencio que ese capítulo estaba cerrado, guardado en algún lugar oscuro, donde no tenían que mirarlo muy seguido. Pasó 1 año, luego 2. La vida en San Miguel de los Santos encontró un equilibrio extraño pero funcional. Los habitantes del pueblo sabían que vivían en una burbuja, protegidos por uno de los hombres más peligrosos de México, y esa realidad los hacía sentir una mezcla de seguridad y culpa. Pero nadie rechazaba esa protección. La vida era demasiado dura como para rechazar un poco de seguridad, sin importar de dónde viniera. Lupita cumplió 45 años. El cabello ahora tenía más canas que negro. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado, pero sus manos seguían siendo firmes, seguían curando con la misma dedicación de siempre. Rosita ya era casi tan buena como ella. Había aprendido rápido y tenía ese don natural que no se podía enseñar, solo cultivar. Pronto la clínica podría seguir funcionando incluso si Lupita ya no estuviera, y ese pensamiento le daba una paz profunda. Una noche de noviembre, Román llegó a su puerta más tarde de lo usual. Eran casi las 11. Lupita estaba por irse a dormir, pero lo hizo pasar sin preguntas. Se veía cansado, más viejo de lo que era. El peso de su imperio lo estaba consumiendo lentamente, como ella sabía que pasaría. El poder tenía un precio, y Román lo estaba pagando en años robados de su vida. Se sentaron en la cocina esta vez, no en el jardín. Lupita preparó chocolate caliente con canela, como hacía su abuela, y se lo sirvió en tazas de barro. Román tomó un sorbo y cerró los ojos, saboreando. «Sabe a infancia», dijo. «Sabe a cuando las cosas eran simples, y el único problema era si habría suficiente comida para la cena». Lupita sonrió tristemente. «A veces pienso que esos tiempos fueron los mejores», dijo. «Éramos pobres, pero éramos felices».
Ahora tengo más de lo que necesito, pero no sé si soy más feliz. Román abrió los ojos y la miró con intensidad. He estado pensando, dijo, pensando en salirme, dejar todo esto, irme lejos, empezar de nuevo en algún lugar donde nadie me conozca. Quizás Sudamérica, quizás Europa. Tengo suficiente dinero escondido para vivir cómodamente el resto de mi vida sin tocar nunca más este negocio. Lupita sintió cómo se le aceleraba el corazón. ¿Y por qué me dices esto a mí?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Porque quiero que vengas conmigo, dijo Román, y las palabras cayeron entre ellos como piedras en un estanque tranquilo, y creando ondas que se expandían en todas direcciones. No como mi mujer, no como nada que no quiera ser, solo como mi amiga, como la persona que me mantiene cuerdo, que me recuerda quién era antes de convertirme en esto. Quiero que tengamos una vida tranquila en algún lugar donde nadie nos conozca. Tú puedes seguir curando gente, yo puedo finalmente descansar. Podemos ser solo dos personas normales, viviendo vidas normales. Lupita sintió el tirón en el pecho, la tentación de decir que sí, de cerrar este capítulo y empezar uno nuevo. Pero miró alrededor de su cocina, las paredes que habían sido testigos de 3 generaciones de su familia, la estufa donde su padre preparaba remedios, la mesa donde ella había aprendido a leer. Este era su lugar, estas eran sus raíces. No podía arrancarlas sin arrancar parte de sí misma. No puedo, dijo finalmente, y vio el dolor cruzar el rostro de Román. No puedo dejarlo todo, Román. Este pueblo me necesita. Rosita todavía no está lista para manejar todo sola. Y no puedo abandonar el legado de mi padre. Él dedicó su vida a esta gente y yo prometí continuar su trabajo. Entiendo lo que estás ofreciendo y es hermoso, de verdad lo es. Pero mi lugar está aquí. Román asintió lentamente. Lo entiendo, dijo. Siempre supe que dirías que no, pero tenía que intentarlo. Se quedaron en silencio por largo rato, tomando su chocolate, cada uno perdido en sus pensamientos. Finalmente Román se levantó para irse. En la puerta se giró y miró a Lupita una última vez. Gracias, dijo, por salvarme la vida aquella noche, por darme estos años de paz cuando venía a visitarte, por mostrarme que todavía hay bondad en el mundo. Nunca lo voy a olvidar, y se fue. Lupita lo vio alejarse por la calle oscura, su silueta cada vez más pequeña, hasta que desapareció en las sombras. Tuvo la sensación de que no lo volvería a ver y estaba en lo correcto. 3 meses después, Moisés llegó a su puerta con noticias. Román había desaparecido. Había dejado la organización en manos de su segundo al mando. Había vaciado sus cuentas bancarias principales y se había esfumado sin dejar rastro. Algunos decían que estaba en Argentina. Otros juraban haberlo visto en España. Nadie sabía con certeza. Lo que sí sabían era que antes de irse había dejado instrucciones muy claras. San Miguel de los Santos seguiría bajo protección absoluta. Cualquiera que tocara a Lupita Sandoval o a su clínica tendría que responder ante toda la organización. Esa orden seguía vigente años después de que Román se fuera, respetada por lealtad a un jefe que había sido justo cuando podía haber sido cruel, que había cumplido sus promesas cuando habría sido más fácil romperlas. Lupita siguió su vida. Curó a miles de personas más en los años siguientes. Rosita eventualmente se convirtió en una curandera tan buena como ella, y juntas expandieron la clínica, añadieron 2 cuartos más, compraron equipo mejor. El pueblo prosperó bajo esa protección invisible pero efectiva. Los niños crecieron sin miedo de balas perdidas. Los comerciantes trabajaban sin pagar extorsión. La vida transcurría con esa paz frágil que tanto valoraban precisamente porque sabían lo fácil que podía romperse. A veces, en las noches tranquilas, Lupita se sentaba en su jardín bajo el árbol de mango y pensaba en Román. Se preguntaba dónde estaría, si había encontrado la paz que buscaba, si era feliz en su nueva vida. Esperaba que sí. Esperaba que hubiera podido dejar atrás los fantasmas que lo perseguían, que hubiera encontrado un lugar donde pudiera ser simplemente Román y no el escorpión,
y en algún lugar, en una playa de algún país cuyo nombre Lupita nunca sabría, Román Elizondo se despertaba cada mañana al sonido de las olas. Preparaba café con canela como Lupita le había enseñado y agradecía en silencio a la mujer que le había salvado la vida 2 veces. Una cuando cosió sus heridas con manos expertas y otra cuando le mostró que era posible vivir de otra manera, que no estaba condenado para siempre a ser el monstruo que el mundo esperaba que fuera. Años después, cuando Lupita era ya una anciana de cabello completamente blanco, pero manos todavía firmes, llegó a su clínica un sobre. No tenía remitente, solo su nombre escrito con letra que ella reconoció de inmediato, aunque hacía décadas que no la veía. Adentro había una foto, un hombre mayor, con barba canosa y ojos que por primera vez en su vida se veían en paz, sentado en la terraza de una casa blanca frente al mar. Detrás de él, un jardín con hierbas, albahaca, romero, hierbabuena, ruda, las mismas plantas que crecían en el jardín de Lupita. Y en el reverso de la foto, solo 4 palabras escritas con esa letra que ella conocía. Gracias por todo. Estoy bien. Lupita guardó la foto en el cajón donde guardaba sus tesoros más preciados. La fotografía de su padre, el rosario de su abuela, las cartas de amor que nunca mandó, las oraciones que su madre le había enseñado. Y ahora esta foto de un hombre que había sido muchas cosas terribles, pero que también había sido su amigo, su protector. El recordatorio viviente de que hasta en las personas más oscuras podía haber chispas de luz. La vida continuó en San Miguel de los Santos como siempre había sido. Paciente y constante como el río que cruza el pueblo, como las estaciones que se suceden unas a otras, como el sol que sale cada mañana sin falta. Lupita siguió curando hasta que sus manos ya no pudieron sostener la aguja. Y entonces Rosita tomó su lugar como ella había tomado el lugar de su padre. La tradición se mantenía viva, pasando de generación en generación. Y en las noches, cuando el viento soplaba suave entre las hojas del árbol de mango, los viejos del pueblo contaban la historia de la curandera que curó al jefe del cartel. La contaban como leyenda, como advertencia, como ejemplo de cómo un acto de bondad puede cambiar el curso de muchas vidas. Algunos detalles se perdían, otros se exageraban, pero la esencia permanecía. Que Lupita Margarita Sandoval había mirado a un hombre al borde de la muerte y había visto solo a un ser humano que necesitaba ayuda. Y que ese hombre, en agradecimiento, había protegido su pueblo como si fuera territorio sagrado. La verdad, pensaba Lupita en sus últimos años, es que ambos se habían salvado mutuamente. Ella había salvado su cuerpo aquella noche lluviosa de octubre, y él había salvado su espíritu al recordarle que incluso en los lugares más oscuros, incluso en las personas más perdidas, la redención era posible, que nunca era demasiado tarde para elegir la luz sobre la oscuridad, que un solo acto de misericordia podía crear ondas que se expandían mucho más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Y así termina la historia de Lupita y Román, 2 almas que se encontraron en el momento más improbable, en las circunstancias más peligrosas y que cambiaron el curso de sus vidas para siempre. Ella nunca dejó de ser quien era, una curandera humilde con corazón noble. Y él encontró finalmente la paz que había buscado toda su vida, aunque tuvo que perder todo para encontrarla. A veces, las mejores historias son así. No tienen finales perfectos, solo finales honestos. Finales donde cada quien encuentra su lugar, su paz, su forma de seguir viviendo con las decisiones que tomaron. Y al final, quizás eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede pedir. La oportunidad de elegir, la valentía de vivir con esas elecciones y la sabiduría de encontrar paz en el camino que hemos recorrido.